En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta meditación, que nos ilumine, que nos dé la gracia y la inspiración que necesitamos para seguir creciendo en amor, conocimiento, amor e imitación de Cristo. Tenemos aquí en esta meditación la pregunta de Juan el Bautista, que es una pregunta o es un pasaje que nos viene muy bien con los sacerdotes, porque tarde o temprano, si queremos seguir a Jesús, no seguimos a Jesús solo en su vida pública, en sus milagros y sanaciones, sino también Dios nos llama a nosotros, sobre todo a nosotros, a llevar con Él la cruz. Desafortunadamente, la cruz que recibimos muchas veces no es la que pensamos o esperábamos. No, incluso lo que sufre Pablo en estas semanas, bueno, muchos golpes y tal, pero todo es porque predica el Evangelio. Muchas veces nuestros cruces no es porque glorificamos a Cristo en primer lugar, vienen por otras fuentes. Y me dice, ¿por qué me sucede esto? Entonces, el fin de esta meditación, de estas meditaciones, es conocer un poco más a Jesús en este misterio de este Evangelio para amarlo y seguirlo. ¿Qué puedo aprender de Jesús aquí? Quizá aprender de Juan el Bautista también. El valor de la duda, de la confusión, la sequedad, la oscuridad. Vamos a leer el Evangelio y hacer unos comentarios. Es un poco largo, pero va así. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis, los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes, pero ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo. Y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Comienzo con esa última palabra, el que tiene oídos, que oiga. Ese mensaje es una manera de Cristo decir, esto es importante, aquí no se lo van a distraer. Pongan mucha atención. Todo este pasaje tiene una importancia muy fuerte para nosotros sacerdotes. ¿Qué podemos ver entonces? En primer lugar, la pregunta del Bautista. ¿Eres tú que ha de venir? Esta pregunta a mí me hace temblar.
primer lugar, porque hace ver el estado de ánimo de Juan y no está nada bien. Juan está en la cárcel, en la mazmorra, está quizá en una especie de cisterna, quién sabe de qué lugar húmedo, con ratas, o sea, todo lo que la imaginación nos puede pintar. La soledad, el miedo a lo que viene. Y esto más todavía me hace temblar porque era Juan el Bautista una columna de fuerza, un hombre totalmente seguro de su misión. Cuando vemos la predicación en Mateo, cómo habla, y ustedes serpientes y no sé qué, a los fariseos y les regaña, y un hombre que no le importa nada ni nadie. Y aquí, pues su estado de ánimo ha cambiado. Él tiene una confianza total en su palabra y en su misión. Él dijo, ahí está el Cordero de Dios, y ahora nada está claro. Era un hombre tan iluminado y carismático que en Éfeso, 20 años después de la muerte de Juan, ese pueblo no conocía al Espíritu Santo, pero sí habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Lo vemos en Hechos 19:2. Hasta Éfeso llegó la presencia de ese hombre. Y aquí nos encontramos ya no con un hombre formidable, seguro de sí, sino alguien de quien ya tambalea, se le han quitado el tapete por debajo. Y aquí sobre todo lo que da miedo es que esta situación le ha tocado su fe en Dios en cuanto a, quizá no puedo decir que duda en el sentido de dejar la fe, pero está luchando. Es una lucha, no está nada claro cómo va a quedar la situación. Él profesaba un Mesías y aquí cito, con el hacha puesta a la raíz de los árboles. Mateo 3:10. Él predicaba a un Mesías que decía, el viento está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Mateo 3:12. Cuando Jesús comienza a predicar, de hecho si leen el Evangelio de Marcos, repite las mismas palabras de Juan. Ha llegado la hora de la conversión. Conviértense. Repite las mismas palabras. Y al inicio, pues había Cristo que tenía cierta fuerza y seguía el camino, un poco quizá, de cierta forma, la predicación de Juan, pero poco a poco, su predicación y su manera de ser ya no es ese hombre con hacha y con hierro y que va a prender fuego. Ese más bien come con pecadores, es misericordioso, más no poder. Quizá no habla en contra de la autoridad, no tenemos palabra de Cristo contra errores. Entonces Juan comienza a dudar. Lo que yo veía tan claro antes, a ver qué pasó. Cristo es manso y humilde de corazón, no fuego y fuerza y violencia espiritual. Entonces Juan no sabe qué pensar. Probablemente también en la cárcel está esperando a un Mesías poderoso que va a venir y poner orden y quitarle a Herodes, quitar a los romanos y sobre todo, liberarle a él. Pero no sucede, no viene ese momento.
Entonces manda a preguntar. A lo mejor no he entendido bien. A lo mejor lo que yo vi un día claramente, el Espíritu que bajó sobre él en forma de paloma, lo que yo escuché un día claramente, que no soy digno de desatar sus sandalias, a lo mejor estaba confundido. Y esto puede pasar a nosotros. Y si seguimos a Cristo, de una que otra forma, a la mayoría nos va a pasar. Es también la experiencia de estar tan convencidos de lo que nosotros pensamos que ya no escuchamos la novedad del Espíritu Santo cuando nos pide algo que va fuera de nuestros esquemas o lo que nosotros queremos o pensábamos y no escuchamos a los demás. El Papa Francisco decía, la actitud de los que dicen siempre se ha hecho así, esa actitud en realidad nace de un corazón cerrado. En cambio, Jesús nos dijo, voy a enviar al Espíritu Santo y Él os conducirá a la verdad plena. Por lo tanto, si tú tienes el corazón cerrado a la novedad del Espíritu, nunca llegarás a la verdad plena. Bueno, eso es una advertencia del Papa. No significa que tiramos todo la tradición fuera, pero simplemente nos invita a estar abiertos. ¿Dónde me puede estar hablando Dios? Cuando yo viví, poco tiempo que viví en Estados Unidos como legionario, en aquel entonces estaba el cardenal John O'Connor, cardenal de Nueva York. Y por lo que escuché de él, como cardenal, como de los obispos, que lo deben tener muy difícil en el sentido de pues, que les cae un montón de responsabilidad, él decía que recibo muchas personas en audiencia o citas que me quieren hablar de mil cosas. Y muchas veces comienzo a escuchar a las personas y digo, caray, ¿no? Otra persona con un misticismo que no sé qué. Entonces él decía que tengo que tener mucho cuidado porque a veces mi reacción inmediata es apagar a esta persona porque no estoy de acuerdo o no sé qué está diciendo o no me gusta. Pero si no, es que tiene que hacer un esfuerzo para siempre estar abierto. A lo mejor el Espíritu Santo me quiere decir algo. ¿No? Como el obispo Zumárraga, cuando llegó Juan Diego, da la impresión de que, bueno, la verdad que sí le escuchó un poquito, ¿no? Pero, pues ese hombre, sus palabras y lo que decía, difícil. Entonces, como la lectura de hoy, de eso hablaremos después. Como que no se sonó por completo, pero es que necesito más. A ver. Entonces, la tentación en nosotros también de estar convencidos de nuestra manera de no escuchar, o de pensar que lo sabemos todo y no ver a Dios que nos está invitando a cosas más grandes. A Dios no se le puede poner en una caja, es un misterio. Y siempre tenemos que buscar entenderlo más. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esas cruces? ¿Por qué hay tantas cosas que pasan en nuestra vida? ¿Por qué pasan estas cosas? Tener una confianza en Dios, algo va a hacer. Y fíjense, Juan era un santo, hombre de muchísima fe. Nos quiere decir que un hombre grande también puede dudar. Pero para mí, la clave de Juan el Bautista y la clave para nosotros en nuestra vocación sacerdotal es la perseverancia. Y no voy a morir sacerdote. Y voy a morir, no importa lo que hago. A lo mejor hago una bobada, a lo mejor X, pero yo no voy a dejar. La perseverancia es lo que salva, es de seguir caminando. No vamos a entenderlo todo. A veces vamos a pasar por momentos muy difíciles. Tener esa confianza y perseverar es la única diferencia entre Pedro y Judas. Pedro, quién sabe dónde sacó esa gracia, pero perseveró. La regué.
La regué muy feo, pero perseveró. Y esto lo que estamos viendo en Juan se compara, es como una parábola de las desilusiones en nuestra vida, de la crisis de edad, de la noche oscura del alma, sobre todo, cuando ya no vemos las cosas. Todos sabemos la correspondencia, conocemos, hemos oído de la correspondencia de la Madre Teresa de Calcuta a sus directores espirituales superiores y pone ahí sus dudas y su sequedad tremenda. Y el mundo se alteró, que entonces no era santa, no estaba pasando por la noche oscura. Y perseveró, porque en la noche oscura yo creo que es lo único que podemos hacer. Ella escribió, por ejemplo, Jesús, hablando su obispo, Jesús tiene un amor muy especial para ti. En lo que a mí me refiere, se refiere, el silencio y el vacío es tan grande que miro y no veo, escucho y no oigo. La lengua se mueve al rezar, pero no habla. Quiero que reces por mí. Entonces pasó por ese dolor espiritual. Y aquí también tener confianza en la gracia de Dios, porque nunca, como San Agustín nos dice, nunca nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Si ponemos los medios, si nos cuidamos, llegaremos al otro lado. No tener miedo, siempre está con nosotros, aunque no nos sentamos. Aquí también, no sé si lo mencioné, ¿no? Pero tenemos que cuidarnos en los tres campos más importantes de nuestra vida, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando entramos en una situación así, cuidar las tres cosas, el cuerpo, hacer ejercicio, sudar, caminar, dormir bien, cuidar lo que comemos. A veces comemos un montón de taquis, ¿no? Eso puede tener un sabor buenísimo. Ayer una merienda y todas esas cosas son buenísimas, doritos y todas esas cosas. En unos ejercicios no pasa nada. Pero cuando estamos en esa situación, cuidar lo que comemos, porque cuanto más sano podemos comer, mejor tratamos a nuestro cuerpo. Ejercicio, comer, dormir, etc. La mente, cuidar el estrés, tener tiempos de descanso. No podemos estar 24/7 trabajando o preocupándonos. Necesitamos algo que apague, no podemos escaparnos a apagar. Muchas veces es el ejercicio mismo. Contemplar la belleza, que es otro de Santo Tomás con las 4 cosas contra la tristeza. Uno es contemplar las maravillas de Dios en la naturaleza. Y cuidar el espíritu, los sacramentos. Sobre todo la confesión y la Eucaristía. Bueno, son los dos, obviamente. La confesión y la Eucaristía. Y la oración. Y también la dirección espiritual. Pero bien. Y esa experiencia que estamos contando, que puede ser una calumnia, puede ser una acusación, puede ser un fracaso, como los cambios que haces y la señora se enoja y escriben al obispo y después no, todas esas cosas. Puede ser una sequedad interior, puede ser un cansancio, un desánimo. En todo eso también tenemos la experiencia del Salmo 42 que dijo aquí, que lo podríamos leer en esta clave. Es un grito del alma en este estado, como el cielo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de Dios, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Tengo lágrimas día y noche, y la gente se burla de mí.
¿Dónde está tu Dios? Después recuerda cuando iba a la casa del Señor con sus feligreses y con ese espíritu de fervor y ánimo, y ya no lo tiene. Después la clave viene más adelante. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, persevera. Pues he de alabarle otra vez. Vendrá el momento. Dios no nos va a abandonar. Después dice, mi alma está deprimida, etc. Entonces podría ser un buen salmo para un poco entender qué es lo que está viviendo San Juan Bautista y qué es lo que podríamos experimentar nosotros cuando pasamos por un momento así. Es un salmo que invita a la confianza. Pero otra idea aquí es que esta crisis, en el fondo, o a fin de cuentas, es obra de la gracia de Dios. Una crisis, por su misma definición, es lo que separa y lo que nos da la oportunidad de crecer. Algunos de ustedes son bastante santos, vosotros son muy santos. Y los bastante santos, ¿cómo van a ser muy santos si no pasas por algo que te pruebe? Cristo dijo en el Evangelio, amar a los amigos, cualquier lo puede hacer, cualquier puede amar a un amigo, cualquier puede amar cuando todo va bien, o tener fe en Dios, muy fácil cuando tengo mucha lana y cuando mi trabajo va bien y cuando mi esposa me adora, pero cuando ya todo eso falla, tener fe no es fácil. Entonces, ¿cómo podemos crecer en el amor si no hay circunstancias que prueben ese amor, que ofrezcan a ese amor posibilidad de crecer? Entonces a veces nos confundimos y nos sentimos que ¿qué estoy haciendo mal? No se está haciendo nada mal, lo que pasa es que Dios te quiere aún más. Por eso Juan Bautista es tan grande. Dios le permitió esa como que cereza en el pastel, la última gran prueba, y aunque sufrió mucho, y aunque sufrió la duda, perseveró y conquistó. Esta crisis es obra de la gracia de Dios. Dios mismo conduce al hombre a la crisis. El pueblo de Israel a través del desierto. Porque Dios nos quiere y quiere la mejor versión de nosotros. San Agustín, yo no lo apunté, entonces no voy a decir más sobre lo que recuerdo, ustedes a lo mejor lo conocen bien. Dice, si no hay, lo leemos en el breviario, si no hay sufrimiento, no hay prueba. Si no hay prueba, no hay lucha. Si no hay lucha, no hay mérito. Si no hay mérito, no hay conquista, no hay corona. Entonces, dices que para llegar a la santidad hay que pasar por la dificultad. Es una purificación. Y si Dios te está purificando en este momento, ¿qué dirá de Dios? Es decir, ¿qué es lo que Dios estará pensando de ti? Tenemos en ese momento un padre en la cárcel. Llevo un año en la cárcel. Y con el sistema judicial, pues todavía no hacen nada, no han hecho nada. Ahí está, ¿no? Tipo Juan el Bautista. Y cada vez que leo algo como este Evangelio, o no sé qué estaba leyendo el otro día, un libro de un señor que hizo un error y terminó en la cárcel, etc. O el padre que nos vino, que fue a misiones en Semana Santa, fue a la cárcel, creo, en Aguascalientes, no me acuerdo dónde fue. Y pues nos contaba cómo él dice, yo estoy convencido que la mitad de las personas en esa cárcel no han hecho nada. Bueno, cuando pienso en el qué prueba, y yo creo que no podría yo pasar por algo así, si yo no tendría la fuerza, no sé cómo ha aguantado un año ni siquiera por ningún juicio ni nada.
¿qué pensará Dios de este hombre y de cada uno de nosotros cuando pasamos por una prueba? Que tú eres así de fuerte, que tú sí puedes, que en ti sí puedo confiar, que sí voy a hacer una apuesta en ti y tú vas a poder. Esto no lo pido a cualquier persona, te lo pido a ti. Eso es en el fondo lo que Dios está diciendo en la crisis. Esto lo tenemos que querer con toda nuestra fuerza. ¿Por qué me sucede esto? Porque Dios quiere, soy como el oro en el crisol, quiere lo mejor de mí y piensa que lo puedo hacer, tiene esa confianza en mí. Y el mayor favor que Dios nos puede hacer en la vida, el mayor favor es vaciarnos de nosotros mismos. La mayor gracia es vaciarnos de nosotros mismos, enseñarnos la verdad, la confianza total en Él. Ojo, eso no es fácil. Yo lo digo temblando. No, todos preferimos ir por un camino más amplio. Y Dios va contándonos según lo que pueda. Entonces tampoco es tener miedo porque Él está con nosotros. Pero cuando sucede algo, tener esa visión de fe. Y tampoco sufrir porque sentimos duda. La duda es parte de la vida. La duda es otro tipo de crisis. Perseverar aunque haya duda. La santidad, a fin de cuentas, no es obra nuestra. La santidad es obra de Dios en nosotros. Entonces, pues dejar que Dios obre. No alcanzamos la santidad haciendo, aunque tenemos que colaborar, sino alcanzamos la santidad abandonándonos al Señor, entregándonos en nuestra voluntad al Señor. Y por eso urge también el examen en parte, el examen de San Ignacio, el examen de conciencia. Urge examinar todo lo que sucede en mi vida. ¿Qué quiere lograr Dios con esto? Como hemos leído, aunque se ha saltado un poquito en la escritura, que comienzan a perseguir a Pablo, empoderan a algunas mujeres que se ponen locas y persiguen y salen fuera, pero los siguen persiguiendo a Pablo y compañía. Bueno, uno puede ver que eso, qué pena, qué difícil, y realmente es una cruz muy fuerte, pero ¿qué es lo que Dios quiere lograr con esto? Entonces, lo que logró es que Pablo iba encendiendo fuegos por todas partes. Incluso el pecado, ¿no? Aquí tengo que cuidar de no caer en ninguna herejía, pero incluso el pecado termina siendo, no sé si el mejor regalo, pero un regalo muy grande de disculpa de la Eva. Porque el pecado, podemos decir a veces que necesitamos el pecado para reclamar qué somos y quiénes somos. Y si lo vivimos bien, entonces podemos confiar y apoyarnos, esta decisión de fe, totalmente en Dios. Ya no me confío en mí. Yo no puedo, no soy capaz. Y así también en nuestra vida, a lo mejor ustedes también lo ven, que hay cosas en nuestra vida que no hemos podido cambiar. Llevamos 40 años de vida, 50 años de vida, 60 y más, y todavía esto sigue siendo un problema para mí. Mi gracia te basta. No conviene que venzas todos tus defectos y errores, porque después vas a ser lo más orgulloso del mundo. Conviene que sepas que no puedas y así confías en mí. Juan busca iluminación, pero la respuesta de Jesús aumenta la prueba. Y aquí no sé si ustedes lo han experimentado, pero yo sí, a veces cuando me parece que estoy muy mal, estoy muy triste, estoy luchando y las cosas
no pueden ser peores y Dios permite otra cosa. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Eso es lo que pasa, Juan. Estoy en la cárcel, estoy muy mal, estoy muy triste. Y la respuesta de Cristo le confunde más. Y ahora le explico. Cuando los discípulos volvieron y le dieron la respuesta de Jesús, Juan identifica inmediatamente la cita de Isaías 61, 1, 2, que también combina un poco con Isaías 29, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Bueno, las palabras de Jesús citan a medias esos dos pasajes que combinan esas ideas. En aquel día los sordos oirán, los ojos de los ciegos verán, los afligidos aumentarán también su alegría, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los discípulos de Juan vuelven a la cárcel y Juan dice, entonces, ¿qué dijo? Comienzan a citar Isaías. Y podemos decir que dicen, buenas nuevas para los afligidos, vendar los quebrantados, año favorable, anuncia la buena nueva a los pobres. Y se acabó, y no dicen más. Y Juan dice, sí, pero sigan la cita. ¿No terminó la cita? No, ahí quedó la palabra. Así, no mencionó nada de los encarcelados. No llegó ahí. Se quedó con los pobres. A ver, repítelo otra vez. Lo que dice Jesús. Jesús no menciona a los encarcelados. Deja fuera esta parte de la Escritura. ¿Por qué la deja fuera? Digan lo que ven. Ciegos vista, cojos andan, leprosos limpios, sordos oyen, muertos resucitados, pobres evangelio. Nada de los encarcelados. Y por eso, a lo mejor uno puede decir, ¿por qué termina todo este discurso diciendo, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí? ¿Por qué lo dicen? Es un mensaje subliminal solo para Juan. Sé que tú eres un doctor en escritura y vas a entender lo que estoy diciendo, vas a estar escuchando porque tú también lo sabes de memoria, pero cuando no digo lo de los encarcelados, esta frase es para ti. Bienaventurado si no te escandalices, que no te voy a salvar, no te voy a liberar. Tenme fe, el plan de Dios es mejor, sé que no vas a entender, pero ten fe. Cristo no viene por mí. Está diciendo Jesús con respuesta, sí, Juan, yo soy el Mesías. El Mesías venía a hacer todo lo que prometió Isaías, pero quizá no como piensan los hombres. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Por eso no te voy a liberar de la cárcel. Tu liberación será algo mucho más grande. Una liberación de fe. Mantén la fe, no te escandalices y serás grande, grandísimo, más grande que una nación de mujer. Entonces a veces así también. Cuando ustedes escucharon de nuestro director general, después del fundador, tuvo un tumor canceroso, era un jovencito, no sé si tenía 50 años, 55 años. Entonces tuvimos una misa, nos dieron permiso para tener una misa en la cátedra de San Pedro, ¿cómo se llama? En la Basílica de San Pedro. Entonces atrás, en ese altar de atrás. Entonces todos los legionarios que estábamos en Roma en este momento, que no sé cuántos éramos, 300, 400, los consagrados, algunos miembros de Cristo, la gente amiga que estaba en Roma en el momento, tuvimos una gran misa para interceder por el Padre para que Dios no lo llevara.
Y yo ahí, celebrando, después, aquí con toda esa gente rezando, seguro que vamos a lograr mi milagro. Claro que no. Pero yo estaba seguro que, ¿cómo puede ser? Señor, mira, 2 o 3, no somos 2 o 3, somos 2 o 3 cientos rezando en tu nombre. Entonces tienes que escuchar. Y él probablemente dice, sí, estoy escuchando, pero no te escandalices de mí. Entonces, recuerden a Juan cuando comienzan a sentir sequedad en sus vidas, o cuando el demonio pone una trampa, o cuando la gente necesariamente, o ya que no podemos contentar a todos, pues alguien dice algo. O cuando nos cansamos, porque también llega un momento en la vida cuando necesitamos como nacer de nuevo, pasar por un tiempo y comenzar de nuevo. Los padres del desierto hablaban del demonio de mediodía. Entonces, según entiendo, ya lo vi hace mucho, ya no me acuerdo muy bien, pero para ellos, los que vivían en el desierto, ya que comían poquísimo, una de las tentaciones era pensar mucho en la comida. Y el momento más difícil era mediodía, cuando el sol estaba justo encima y pegaba fuerte, hacía mucho calor y probablemente ya tenían hambre. Y parecía que el día avanzaba lentísimo. Ese era el momento cuando llegaban las tentaciones, porque estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor soñé todo esto, estoy haciendo un error. Y puede pasar en nuestras vidas. Cuando no tengo el fruto que esperaba, cuando mi comunidad me hace la vida difícil, cuando es pesado, cuando no tengo las fuerzas y ilusiones de antes, cuando no entiendo a Cristo, es cuando tengo que recordar este pasaje. Ahora sí, a Cristo le pasó lo mismo. Él sintió el horror de la muerte y él entró en un abismo de tinieblas, justo para acompañarnos, para decirnos, yo también, y estoy contigo. Agarra mi mano y caminamos juntos. Si quieren también, a lo mejor esas reflexiones pueden ayudar. Quizá esta meditación es simplemente para hacer muchos actos de fe y confianza en el Señor, de no tener miedo, porque como con Cana, siempre algo mejor va a venir. Y quizá también si quieren leer esa audiencia de Papa Francisco que habla del amor de la vida.